En la primavera de 1947, un joven pastor beduino llamado Mohammed Ed-Dib estaba buscando una cabra perdida entre los acantilados áridos que se elevan sobre la costa noroeste del Mar Muerto. Lanzó una piedra en una de las muchas cuevas que perforan estas formaciones rocosas de piedra caliza, esperando asustar al animal extraviado. En lugar del balido esperado de una cabra, escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Intrigado y cauteloso, regresó más tarde con un compañero para investigar. Lo que descubrieron dentro de esa cueva, y lo que emergería en los años siguientes de 11 cuevas adicionales en la región de Qumran, cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión del Antiguo Testamento, del judaísmo del Segundo Templo y de los orígenes del cristianismo. Dentro de jarras de cerámica cilíndricas cuidadosamente selladas con tapas, envueltos en tela de lino, yacían rollos de pergamino y papiro cubiertos con escritura hebrea, aramea y griega. Algunos rollos estaban razonablemente intactos, otros se habían desintegrado en miles de fragmentos. Pero juntos, estos documentos representaban una biblioteca completa, que había permanecido oculta durante casi 2000 años, preservada por el clima extraordinariamente seco del desierto de Judea, esperando revelar secretos sobre el texto bíblico que los estudiosos solo podían haber soñado descubrir. Lo que están a punto de descubrir es cómo estos rollos antiguos, datados entre el siglo III a.C. y el primer siglo de nuestra era, proporcionaron la primera evidencia directa de cómo el texto del Antiguo Testamento fue transmitido durante el período del Segundo Templo, revelando tanto notable estabilidad en la tradición textual como variaciones intrigantes que los estudiosos aún están procesando. Esta es la historia de cuevas en el desierto, de una comunidad sectaria que copió y preservó textos sagrados, de décadas de controversia académica sobre acceso y publicación, y de cómo manuscritos de hace 2 milenios continúan transformando nuestra comprensión de las Escrituras. La región donde se descubrieron los rollos es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. El Mar Muerto, llamado así porque su salinidad extrema de más del 30% hace imposible que peces o la mayoría de otras formas de vida sobrevivan, está ubicado en el punto más bajo de la superficie terrestre, aproximadamente 430 metros bajo el nivel del mar. Los acantilados circundantes de piedra caliza y marga se elevan dramáticamente desde sus orillas, creando un paisaje lunar de belleza austera. La precipitación anual promedia menos de 50 milímetros, haciéndolo uno de los lugares más secos de la Tierra. Las temperaturas de verano regularmente superan los 40 grados Celsius. Este ambiente extremo resulta ser ideal para la preservación de materiales orgánicos como pergamino, papiro y tela, que normalmente se deteriorarían rápidamente en climas más húmedos. Las cuevas de Qumran, donde se encontraron los rollos, están situadas en acantilados aproximadamente a 1,5 kilómetros al oeste del Mar Muerto, cerca de las ruinas de un asentamiento antiguo que los arqueólogos posteriormente excavaron. Este asentamiento, ocupado aproximadamente desde el siglo II a.C. hasta el año 68 de nuestra era, cuando fue destruido por las legiones romanas durante la primera revuelta judía, parece haber sido el hogar de la comunidad que produjo, copió y almacenó los rollos. La identificación de esta comunidad ha sido objeto de considerable debate académico, pero el consenso mayoritario es que eran esenios, uno de los principales grupos sectarios judíos del período del Segundo Templo, junto con los fariseos y saduceos. Los esenios son descritos en los escritos del historiador judío Josefo, el filósofo Filón de Alejandría y el escritor romano Plinio el Viejo. Estos autores los caracterizan como un grupo ascético que vivía en comunidades organizadas, practicaba propiedad de bienes en común, observaba estrictas leyes de pureza ritual, estudiaba intensivamente las Escrituras y esperaba una intervención apocalíptica inminente de Dios. Las descripciones de los esenios en estas fuentes antiguas corresponden notablemente bien con lo que los rollos revelan sobre las creencias y prácticas de la comunidad de Qumran. La regla de la comunidad, uno de los documentos más importantes encontrados en las cuevas, describe regulaciones detalladas para una comunidad sectaria que se había separado de lo que veían como un establecimiento del Templo de Jerusalén corrupto, buscando vivir en estricta obediencia a la ley de Moisés mientras esperaban el fin de la era presente. El descubrimiento inicial en la Cueva 1, en 1947, incluyó 7 rollos relativamente intactos que fueron rápidamente reconocidos como extraordinariamente significativos. Entre estos estaban el rollo completo de Isaías, el más intacto de todos los manuscritos bíblicos de Qumran, conteniendo el texto completo del libro de Isaías, el comentario de Habacuc, que proporcionaba interpretación verso por verso del libro profético, aplicándolo a la situación de la comunidad. La regla de la comunidad mencionada anteriormente, y el rollo de guerra describiendo una batalla apocalíptica final entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad.
Estos rollos fueron eventualmente adquiridos por eruditos e instituciones académicas, aunque el proceso involucró transacciones complejas y a veces cuestionables con anticuarios y intermediarios. El significado del descubrimiento llevó a búsquedas sistemáticas de las cuevas circundantes. Entre 1952 y 1956, 11 cuevas adicionales fueron exploradas, produciendo miles de fragmentos adicionales de manuscritos. En total, los restos de aproximadamente 900 composiciones diferentes fueron identificados. De estas, aproximadamente 220 son copias de textos que se convirtieron en parte del canon hebreo del Antiguo Testamento. Cada libro del Tanaj hebreo está representado entre los rollos con la excepción del libro de Esther, cuya ausencia ha generado varias teorías explicativas. Los textos bíblicos más ampliamente representados son los Salmos con 36 copias, Deuteronomio con 30 copias e Isaías con 21 copias, reflejando la importancia particular de estos libros para la comunidad de Qumrán. Las copias más antiguas de manuscritos bíblicos entre los rollos datan del siglo III a.C., mientras que las más recientes son del siglo I de nuestra era. Esto significa que estos manuscritos son aproximadamente 1000 años más antiguos que los manuscritos hebreos completos previamente conocidos del texto masorético, que datan del siglo IX al XI de nuestra era. Esta diferencia de 1000 años es crucial. Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los estudiosos dependían de manuscritos medievales para su conocimiento del texto hebreo del Antiguo Testamento. Siempre había existido la pregunta de cuán fielmente estos manuscritos medievales preservaban el texto antiguo. ¿Habían ocurrido cambios significativos durante los siglos de transmisión manuscrita? Los críticos del texto bíblico habían propuesto numerosas teorías sobre la evolución textual, pero carecían de evidencia manuscrita directa del período del Segundo Templo para probar sus hipótesis. El rollo completo de Isaías de Qumrán proporcionó la primera oportunidad para comparar un manuscrito del Segundo Templo directamente con el texto masorético medieval. El resultado fue notable. Cuando los estudiosos compararon el texto de Isaías de Qumrán, fechado paleográficamente alrededor del año 100 a.C., con el texto de Isaías en el Códice de Leningrado del año 1008 de nuestra era, encontraron que eran sustancialmente idénticos. Después de más de 1000 años de transmisión, el texto había permanecido notablemente estable. La gran mayoría de las diferencias eran variaciones ortográficas menores, diferentes formas de deletrear la misma palabra, o la presencia o ausencia de ciertas partículas gramaticales que no afectaban el significado. Solo ocasionalmente había variantes que afectaban la traducción o interpretación, e incluso estas eran generalmente menores. Esta estabilidad textual era inesperada para muchos estudiosos que habían asumido que siglos de copia manuscrita habrían introducido cambios más sustanciales. Proporcionó una fuerte validación de la tradición masorética, la tradición de escribas judíos que habían preservado meticulosamente el texto hebreo durante la Edad Media. Los masoretas habían desarrollado sistemas elaborados de notaciones para preservar no solo las consonantes del texto, sino también las vocales, la pronunciación y características detalladas de cada palabra y letra. Su escrupulosidad en copiar el texto evidentemente tenía raíces profundas en tradiciones de preservación textual que se remontaban al período del Segundo Templo. Sin embargo, la historia no termina con la simple confirmación de estabilidad textual. Aunque la mayoría de los manuscritos bíblicos de Qumrán siguen estrechamente lo que se convertiría en el texto masorético estándar, algunos manuscritos muestran variaciones más significativas. Esto revela que durante el período del Segundo Templo, antes de que el texto fuera completamente estandarizado, existían múltiples formas textuales del mismo libro bíblico circulando simultáneamente. Los estudiosos identifican al menos 3 familias textuales principales entre los manuscritos de Qumrán. Manuscritos proto-masoréticos, que son ancestros del texto masorético posterior, manuscritos que concuerdan más estrechamente con la Septuaginta griega, y manuscritos que representan tradiciones textuales independientes, a veces llamadas textos proto-samaritanos o textos no alineados. Esta pluralidad textual es particularmente evidente en ciertos libros. Por ejemplo, existen 2 formas significativamente diferentes del libro de Jeremías. Una forma más corta representada por la Septuaginta griega y algunos manuscritos de Qumrán, y una forma más larga representada por el texto masorético hebreo y otros manuscritos de Qumrán. La forma más corta es aproximadamente 1/8 más corta que la forma más larga, con diferencias en orden de material además de la cantidad de texto. Los estudiosos debaten qué forma es más original, o si ambas representan ediciones legítimas del libro que circulaban en diferentes comunidades. Similarmente, el libro de Samuel existe en múltiples formas textuales en Qumrán. Algunos fragmentos de Samuel siguen estrechamente el texto masorético. Otros coinciden más con la forma del texto usada por los traductores de la Septuaginta, y algunos preservan lecturas que difieren de ambos.
Estas variaciones no son simplemente errores de copia, sino que representan diferentes ediciones o recensiones del texto que coexistían durante el periodo del Segundo Templo. Este descubrimiento ha complicado pero también enriquecido nuestra comprensión de la historia textual de la Biblia hebrea. La implicación es que durante el periodo del Segundo Templo, antes de la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era y la posterior estandarización del texto hebreo por los rabinos fariseos en Yavne, había más fluidez textual de lo que existiría en periodos posteriores. Diferentes comunidades judías en Palestina y en la diáspora usaban formas algo diferentes de los textos bíblicos. Todas estas formas eran consideradas autoritativas y sagradas, pero no eran idénticas palabra por palabra. La estandarización definitiva del texto hebreo parece haber ocurrido gradualmente durante el siglo I y II de nuestra era, eventualmente resultando en la tradición masorética que se convirtió en el texto estándar del judaísmo rabínico. Para el estudio del Nuevo Testamento, los rollos del Mar Muerto tienen significado profundo porque proporcionan contexto contemporáneo para el mundo en el cual el cristianismo emergió. Jesús y los primeros cristianos vivieron durante el periodo cuando los rollos estaban siendo escritos y copiados. La comunidad de Qumran existía durante el ministerio de Jesús. Aunque no hay evidencia de contacto directo entre Jesús o los primeros cristianos y los esenios de Qumran, las similitudes y diferencias entre los rollos y el Nuevo Testamento son instructivas para entender el judaísmo diverso del primer siglo. Ambas comunidades, la de Qumran y la cristiana primitiva, se veían a sí mismas como el verdadero Israel, el remanente fiel en tiempos de apostasía. Ambas practicaban comidas rituales comunitarias que tenían significado teológico. Ambas organizaban sus comunidades con líderes designados y estructuras de autoridad. Ambas esperaban una intervención divina inminente que transformaría la historia. Ambas interpretaban las escrituras hebreas como hablando directamente a su situación, usando métodos exegéticos que buscaban significados ocultos o cumplimientos proféticos en eventos contemporáneos. Sin embargo, las diferencias son igualmente significativas. La comunidad de Qumran era exclusivista y separatista, retirándose del resto de la sociedad judía que consideraban corrupta. El movimiento de Jesús era inclusivista y misionero, buscando activamente a los marginados y expandiéndose más allá de las fronteras étnicas judías. Qumran enfatizaba la pureza ritual estricta con regulaciones elaboradas. Jesús criticaba el legalismo fariseo y enfatizaba la misericordia sobre el sacrificio. Qumran esperaba dos Mesías, un Mesías sacerdotal y un Mesías real. Los cristianos proclamaban a Jesús como el único Mesías que combinaba funciones proféticas, sacerdotales y reales. Los paralelos lingüísticos y conceptuales entre los rollos y el Nuevo Testamento también son instructivos. El Evangelio de Juan usa lenguaje dualista de luz versus oscuridad, verdad versus mentira, que es muy similar al lenguaje encontrado en textos de Qumran, como la regla de la comunidad y el rollo de guerra. Pablo usa conceptos como justificación, elección y el nuevo pacto que tienen paralelos en los rollos. El libro de Hebreos desarrolla una cristología sacerdotal, que puede ser iluminada por la comprensión de las expectativas sacerdotales mesiánicas en Qumran. Estas similitudes no sugieren dependencia directa, sino más bien que tanto el cristianismo como Qumran participaban en corrientes más amplias del pensamiento judío del Segundo Templo. Un aspecto particularmente intrigante de los rollos es lo que revelan sobre interpretación bíblica en el periodo del Segundo Templo. Los Pesharim, comentarios continuos sobre libros proféticos como Habacuc, Nahum e Isaías, muestran cómo la comunidad de Qumran leía las escrituras como hablando directamente sobre su propia situación histórica. Identificaban figuras en su historia reciente con personajes mencionados críptica o simbólicamente en los textos proféticos. El maestro de justicia, el fundador de su comunidad, era visto como el cumplimiento de profecías. El sacerdote malvado, su oponente, era identificado con el sumo sacerdote en Jerusalén que habían rechazado. Los quitim mencionados en Habacuc eran interpretados como los romanos. Este método interpretativo, donde los textos proféticos antiguos eran leídos como prediciendo o describiendo eventos y figuras de tiempos mucho posteriores, es muy similar al método usado en el Nuevo Testamento. Los escritores del Evangelio constantemente citan el Antiguo Testamento como cumplido en Jesús. Pablo interpreta narrativas de Abraham, el Éxodo y el desierto como teniendo significado tipológico para cristianos. El libro de Apocalipsis relee imágenes proféticas de Daniel, Ezequiel y otros para describir las visiones del autor.
Este método exegético, a veces llamado pesher en el contexto de Qumran o cumplimiento tipología en el contexto cristiano, era evidentemente una forma aceptada de interpretación bíblica en el judaísmo del Segundo Templo. Los rollos también contienen obras que no se convirtieron en parte del canon hebreo, pero que circulaban ampliamente en el judaísmo del Segundo Templo. Múltiples copias de libros como Jubileos, Enoc y Tobías fueron encontradas en Qumran, indicando que eran altamente valorados por esta comunidad. Algunos de estos textos son citados o aludidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Epístola de Judas cita explícitamente del libro de Enoc y posiblemente hace referencia a la asunción de Moisés. Esto demuestra que los primeros cristianos, como otros judíos de su tiempo, conocían y a veces citaban un rango más amplio de literatura religiosa judía, más allá de lo que eventualmente se convertiría en el canon cerrado. La publicación de los rollos del Mar Muerto ha sido una saga larga y a veces controvertida. Después de los descubrimientos iniciales, un pequeño equipo internacional de eruditos fue designado para estudiar, ensamblar, descifrar y publicar los miles de fragmentos. Este equipo, liderado inicialmente por el padre Roland de Vaux, de la École Biblique en Jerusalén, trabajó durante décadas en condiciones difíciles con recursos limitados. Los fragmentos requerían limpieza cuidadosa, fotografía con luz infrarroja para hacer visibles textos desvanecidos, ensamblaje de piezas que encajaban como rompecabezas increíblemente complejos y transcripción paleográfica meticulosa. Sin embargo, el ritmo de publicación era glacialmente lento. Para los años 80, 40 años después del descubrimiento inicial, la mayoría de los rollos seguía sin publicar. Esto llevó a críticas crecientes de la comunidad académica más amplia, que argumentaba que los materiales eran demasiado importantes para ser monopolizados por un pequeño equipo. Las teorías de conspiración proliferaron, sugiriendo que el equipo estaba suprimiendo material que contradecía la fe cristiana o judía. Estas afirmaciones eran infundadas. La lentitud era principalmente resultado de la magnitud del trabajo, recursos limitados y las complejidades de la política académica, pero alimentaban la controversia. En los años 90, la presión pública y académica finalmente resultó en la liberación de todos los materiales de los rollos del Mar Muerto para estudio general. Fotografías de todos los fragmentos fueron publicadas, permitiendo que cualquier erudito calificado los estudiara. Esto dramáticamente aceleró el ritmo de investigación y publicación. Hoy, virtualmente todos los textos de Qumran han sido publicados en ediciones académicas, traducidos a múltiples idiomas y están ampliamente disponibles tanto para estudiosos como para el público general. Bases de datos digitales permiten búsquedas sofisticadas del corpus completo. La investigación sobre los rollos continúa vigorosamente, produciendo cientos de artículos y libros cada año. La datación de los rollos ha sido establecida a través de múltiples métodos convergentes. La paleografía, el estudio de los estilos de escritura antigua, proporciona fechas basadas en la comparación de las formas de las letras con otros manuscritos datados. La datación por radiocarbono de los materiales de pergamino y lino proporciona fechas absolutas con márgenes de error de unas pocas décadas. La evidencia arqueológica del asentamiento de Qumran, incluyendo monedas y cerámica, proporciona un marco cronológico para la ocupación del sitio. Todos estos métodos convergen en fechar los rollos principalmente entre el siglo II a.C. y el primer siglo de nuestra era, con algunos textos posiblemente tan tempranos como el siglo III a.C. Esta datación es crucial porque establece que estos son genuinamente manuscritos precristianos del Antiguo Testamento, no creaciones medievales o falsificaciones modernas como algunos escépticos inicialmente sugirieron. La comunidad de Qumran y su biblioteca existían antes del nacimiento de Jesús. Los manuscritos bíblicos más antiguos en las cuevas fueron copiados siglos antes de la era cristiana. Esto los hace testigos independientes del texto del Antiguo Testamento que preceden cualquier influencia cristiana posible. Un resultado particularmente significativo de la investigación de los rollos del Mar Muerto ha sido la confirmación de la antigüedad de textos que los críticos previamente habían fechado mucho más tarde. Por ejemplo, algunos eruditos del siglo XIX y principios del XX habían argumentado que el libro de Daniel fue compuesto en el siglo II a.C. durante la revuelta macabea, en lugar de en el siglo VI a.C. durante el exilio babilónico, como el texto mismo afirma. Los fragmentos de Daniel encontrados en Qumran, datados paleográficamente alrededor del año 100 a.C., o incluso antes, demuestran que el libro existía y estaba siendo copiado para mediados del siglo II a.C. a más tardar. Esto no prueba que fue compuesto en el siglo VI, pero establece que es considerablemente más antiguo que algunas teorías críticas habían propuesto. Similarmente, algunos eruditos habían argumentado que muchos de los salmos fueron compuestos en el período macabeo o incluso más tarde.
El descubrimiento de manuscritos de salmos en Qumrán, datando del siglo II a.C., confirma que el salterio existía en una forma sustancialmente completa para ese tiempo. Algunos manuscritos de salmos de Qumrán incluyen salmos en orden diferente del texto masorético, o incluyen salmos adicionales no encontrados en el canon hebreo, indicando que la colección todavía era algo fluida, pero los salmos individuales eran claramente antiguos para el periodo del Segundo Templo. Los rollos también han arrojado luz sobre la historia de la lengua hebrea. Durante siglos, el hebreo había sido considerado una lengua muerta, usada solo para propósitos litúrgicos y literarios después del exilio babilónico, con el arameo reemplazándolo como lengua hablada. Los rollos del Mar Muerto demuestran que el hebreo todavía era una lengua viva durante el periodo del Segundo Templo, al menos en ciertas comunidades. Los textos no bíblicos de Qumrán están escritos en un hebreo que muestra desarrollo lingüístico del hebreo bíblico clásico, incorporando nuevas formas y vocabulario. Este hebreo del Segundo Templo, a veces llamado hebreo mishnaico temprano, forma un puente lingüístico entre el hebreo bíblico y el hebreo rabínico de la Misná y el Talmud. Uno de los debates más intensos que los rollos del Mar Muerto han generado concierne su implicación para las reconstrucciones críticas del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Desde el siglo XIX, muchos estudiosos habían adoptado la hipótesis documentaria, que proponía que el Pentateuco fue compuesto de múltiples fuentes escritas, identificadas como J, E, P y D, que fueron combinadas por editores durante el periodo monárquico y post-exílico. Esta teoría ha sido refinada y modificada extensamente, pero sigue siendo influyente en los estudios bíblicos críticos. Los rollos del Mar Muerto no proporcionan evidencia directa de estas fuentes hipotéticas del Pentateuco, ya que todos los manuscritos del Pentateuco de Qumrán ya representan el texto combinado. Sin embargo, la diversidad textual evidente en los manuscritos de Qumrán ha influido en las discusiones sobre la formación del Pentateuco. Algunos estudiosos argumentan que la evidencia de pluralidad textual en Qumrán apoya la noción de un largo proceso de desarrollo textual donde diferentes formas coexistían antes de la estandarización final. Otros argumentan que las variantes en Qumrán son relativamente menores y no apoyan teorías de composición compleja de múltiples fuentes independientes. Para los lectores religiosos, tanto judíos como cristianos, los rollos del Mar Muerto plantean preguntas importantes sobre la naturaleza de la inspiración escritural y la autoridad bíblica. Si múltiples formas textuales del mismo libro bíblico circulaban simultáneamente durante el periodo del Segundo Templo, todas consideradas autorizadas por diferentes comunidades, ¿qué significa esto para afirmaciones sobre el texto inspirado? ¿Es la inspiración inherente a una forma textual específica palabra por palabra, o reside en el mensaje y significado teológico que persiste a través de variaciones textuales menores? Diferentes tradiciones religiosas responden a estas preguntas de manera diferente. El judaísmo rabínico ha enfatizado la autoridad del texto masorético cuidadosamente preservado, viendo su forma precisa como divinamente garantizada. El protestantismo tradicionalmente ha enfatizado la autoridad de las escrituras en sus lenguas originales, aunque reconociendo la necesidad de crítica textual para determinar el texto original cuando los manuscritos difieren. El catolicismo y la ortodoxia oriental han enfatizado el rol de la tradición de la Iglesia en interpretar las escrituras junto con el texto mismo.